En el año 2015 el precio de la luz estaba a 52 euros el megavatio hora y por aquel entonces Pedro Sánchez, que estaba en la oposición, arremetía contra Mariano Rajoy diciendo que era escandaloso un precio tan elevado. En el año 2018 el precio de la luz estaba a 61 euros el megavatio hora y Pablo Iglesias salía a la calle megáfono en mano para arremeter contra un gobierno, el de Mariano Rajoy, que toleraba que hubiera personas que estaban sufriendo la pobreza energética. Hoy, 8 de marzo del año 2022, el precio de la luz a las 7 de la tarde ha superado los 700 euros el megavatio hora. Y ninguno de estos dice nada, pero claro, ahora son ellos los que están en el gobierno y ya nos tienen acostumbrados a este doble rasero. Acuérdense, el no a la guerra que le cantaban a José María Aznar, mientras que ahora con la crisis de Ucrania no dicen nada. O el gobierno asesino que le decían a Mariano Rajoy con la crisis del ébola, en la que 2 misioneros murieron aunque se habían contagiado en África y aquí en España únicamente hubo que sacrificar a un perro, Excalibur, mientras que ahora no dicen nada con 150.000 muertos, compatriotas que nos han dejado a causa del coronavirus. Y ahora pasa exactamente lo mismo con el tema de la luz. Los partidos de izquierda, cuando están en la oposición, incendian las calles contra los gobernantes de turno, pero cuando son ellos los que están en el poder, resulta que pueden hacer absolutamente lo que quieran y quedan totalmente impunes. Y lo malo es que no resuelven los problemas de los ciudadanos, y no solo porque no saben, sino encima. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y también pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet y para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp tienen para ello el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros también. Y nos acompaña también José Francisco Sigüenza. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, recordarles que este fin de semana, el sábado 12 y el domingo 13 de marzo, se celebrará en el Pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y galería de Airsoft para los más pequeños. Sábado de 10 a 20 horas y domingo de 10 a 15. Entrada donativo a la Fundación Don Rodrigo de solo 5 euros un día. 8 euros los 2 días. Los niños menores de 12 años entran absolutamente gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es. La guerra de Ucrania ha desencadenado una nueva confrontación en el seno del gobierno entre los socialistas y Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como ustedes recordarán, calificó al PSOE como partido de la guerra. España es un país solidario, es el país del no a la guerra, es el país que se conmueve con el sufrimiento de otros pueblos. Así que gracias, compañeros y compañeras, porque yo entiendo que haya gente que diga tenemos que hacer algo, es urgente hacer algo. Y los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos, que tratemos de pensar cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y las ucranianas. Y creo, aunque tengamos
muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo a la diplomacia, compañeros y compañeras, apostarlo todo a la paz. Pero tras estas críticas, los comunistas de Podemos se han dado cuenta de que se habían pasado de frenada y de que están poniendo en peligro su cómoda situación en el gobierno. Así que han decidido recular y la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha intentado rectificar diciendo que no dijeron lo que sí dijeron. Hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual. Pero los socios ultraizquierdistas del gobierno no se encuentran cómodos con eso del envío de armas letales a Ucrania y, para colmo, no les ha gustado nada esta imagen de hoy, la del presidente Pedro Sánchez visitando a las tropas españolas en Letonia, acompañado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por cierto, que Pedro Sánchez ha aprovechado el viaje en avión para criticar a don Juan Carlos. En un corrillo con los periodistas que le acompañaban en el vuelo, ha dicho que las explicaciones del emérito son insuficientes, proyectando así una sombra de dudas sobre don Juan Carlos, que no está imputado por ningún delito ante ningún tribunal, y que ayer por carta a su hijo don Felipe le comunicó su decisión de quedarse a vivir en Abu Dhabi, aunque eso sí, con intención de viajar frecuentemente a España. Algo que parece que no ha gustado en el gobierno, que repite la consigna de poner en duda su honorabilidad. La propia portavoz lo ha hecho hoy tras el Consejo de Ministros. Sí, entendemos que los españoles merecerían una explicación. Pero bueno, volviendo al tema de las armas, debemos decirles que Podemos, Bildu y Esquerra Republicana le pasarán factura a Sánchez por esta actitud y contarán para ello con el apoyo de otras formaciones, como Compromís o Més per Mallorca. Estos partidos han hecho un frente común oponiéndose al envío de armas, exigiendo que la solución sea únicamente diplomática y, ante la actuación de Sánchez, en sentido contrario, le exigirán compensaciones. Tal como ha publicado Carlos Cuesta en OK Diario, estas compensaciones podrían ser en forma de excarcelación de presos etarras, inversiones, más cesiones al separatismo o mayor capacidad de endeudamiento para los gobiernos nacionalistas. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Cuéntanos qué factura van a pasar estos radicales a Sánchez por haber enviado tropas a Ucrania. Bueno, pues la factura es la que suelen pasar multiplicada por el momento en el que nos encontremos y efectivamente va a ser una aceleración de la salida a la calle, de la excarcelación de los presos etarras, va a ser un incremento del dinero que ya estamos destinando a los proyectos de inversión en determinadas comunidades autónomas, va a ser un primar determinados proyectos que se vayan trasladando, proposiciones de ley que se vayan introduciendo en el Congreso, por ejemplo, pues las centradas en todo el tema de regulación de los precios del alquiler, etcétera, etcétera. Es decir, lo que suelen hacer, claro, con el pequeño agravante, y lo de pequeño va con toda la ironía, de lo cutre, de lo ruin, de lo mezquino, de lo impresentable, que suena que unas personas se te planten las camisetas con el loguito de la paz, que te hablen de que los demás son los partidos de la guerra. Se les olvida a estos putinescos que a lo mejor va y resulta que el que es el de la guerra es Putin, ¿no? Y que son ellos los que lo están defendiendo. Y que con todo esto y en medio de todo lo que está pasando y según se está asesinando a gente en Ucrania, ellos se pongan a negociar: te paso esta enmienda a cambio de que yo no te retiro el apoyo porque me rasgo las vestiduras, digo que no podemos enviar armas pero en el fondo me beneficio de ello, etcétera, etcétera. Yo, de verdad que la postura de estos partidos tampoco es que se espere nada, ¿no?, desde el punto de vista moral de ellos. Son partidos que llegan ahí representando a proetarras, representando a golpistas, representando a ocupas, representando a gente que sistemáticamente viola la ley. No vas a esperar nada, ¿no? Pero dices, chico, a lo mejor tienen algún momento algún límite. Pues no lo tienen, les da lo mismo. O sea, en un determinado total te están saliendo para arengar a los suyos falsamente y riéndose de sus votantes, diciéndoles somos los defensores de la paz, y 15 minutos después están en un despacho, saliendo por la puerta del suyo y entrando en este despacho para negociar. Venga, si yo no me levanto, si yo no te retiro el apoyo y te dejo a ti sentado en Moncloa, ¿qué me das? Es literalmente nauseabundo el espectáculo. ¿Pero qué motivos pueden tener estos partidos de izquierda españoles para impedir que los ciudadanos ucranianos puedan defenderse ante la agresión de Putin?
Mira, para dar la explicación correcta a todo eso nos tendríamos que retrotraer o nos tenemos que retrotraer a hace mucho tiempo cuando empezaron determinadas campañas. Yo sé que esto, a la gente escucharlo ahora a lo mejor dicen, ¿qué me está contando este hombre? Vamos a ver, los países potentes, y la URSS, evidentemente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo fue, funcionaba como un único país y fue un país que de hecho representó todo lo malo que se puede representar en la Tierra y que de hecho planteó los desafíos más brutales, ya no solamente contra las libertades y los derechos fundamentales, que ahí no fueron riesgos, fueron evidencias, sino que planteó un riesgo total al planeta. Pero la URSS efectivamente tenía unas estrategias muy bien trazadas y sabía lo que tenía que hacer. La URSS, que ha estado alimentando sistemáticamente a todos los partidos comunistas, como es obvio, y estaremos todos de acuerdo en que en estos momentos Podemos no es ni más ni menos que una versión reestilizada, actualizada, un 2.0 del viejo Partido Comunista, han estado teniendo muchísimo apoyo en la época de Partido Comunista de lo que era la URSS y posteriormente de las estribaciones que se han ido salvando y de los países que lo han mantenido. Por eso siempre ha estado ligado Podemos a Venezuela, siempre han estado ligados a Cuba, porque eran los satélites de aquella URSS. Y desde aquellas instancias se han trasladado mensajes muy nocivos para nosotros que ahora los vemos que cobran toda la importancia. Por ejemplo, cuando España tuvo que elegir ya hace mucho tiempo si se iba hacia la energía nuclear o hacia el gas natural, pues casualmente hubo unos movimientos en la calle, etcétera, con muchísima presencia, por ejemplo, de Batasuna, por ejemplo, de los movimientos etarras, por ejemplo, de Esquerra, por ejemplo, de Podemos, que directamente nos implantaron aquel famoso del nuclear riquez, ezquerri casco, del nuclear no gracias, etcétera. Vale, ¿quién es el que tiene el control del mercado del gas? Rusia. ¿Quién tiene el control del mercado de uranio, si se le puede llamar control? Canadá, Australia y Estados Unidos. Pues preguntémonos por qué hemos acabado dependiendo del gas ruso, ¿vale? O del gas argelino, que es un aliado de Rusia. Si nos vamos más a más, ¿por qué nos estamos metiendo en una Agenda 2030? ¿Por qué nos están diciendo que en 2023 determinados coches hay que mandarlos a achatarrar? ¿Por qué nos están diciendo que es prioritario el hacer una reducción paulatina de la contaminación que ya se estaba haciendo? Con las renovaciones tecnológicas, sin imposiciones dogmáticas, ya se estaba haciendo. No tiene nada que ver un motor diésel de ahora con un motor diésel de hace 20 años. La gente, simplemente por ahorro de hidrocarburos, ya se estaba pasando a motores híbridos, ya se estaba yendo a motores eléctricos. No tienes por qué prohibirlo y acelerarlo. Estas prohibiciones, estos acelerones contra la natura, lo único que hacen es restarnos capacidad productiva, hacernos perder stock de capital, generarnos unos impedimentos, por ejemplo, en el campo, para producir en inferioridad de condiciones frente, por ejemplo, al cítrico que nos viene de Túnez. O por qué han salido ahora con la campaña contra la carne para intentar meternos determinados productos que, oh qué casualidad, se elaboran en base a proteínas vegetales. ¿Y quién está haciendo acumulación de grano en estos momentos? Un país llamado China. Es decir, nos llevan muchísimas veces por donde ellos quieren y, oh qué casualidad, que quienes marcan la pauta de todo eso son o los excomunistas reconvertidos en neocomunistas en Rusia o los aún comunistas pero forrados hasta el tuétano en China. Es decir, la vieja estructura de apoyo de los partidos comunistas. ¿Y quién ha estado permanentemente relacionado con ellos? Toda nuestra izquierda. Entonces, cuidado porque nos llevan mucho más del collar de lo que nosotros nos pensamos y nos meten en unos follones siderales. Y ahora estamos viendo con el pago de la luz, con el pago del gas natural, porque nos han metido en una ratonera. Por eso todos estos que sí trabajan a largo plazo, a ver si alguna vez espabila la derecha y empieza a trabajar a largo plazo, todos estos que trabajan a largo plazo saben perfectamente hacia dónde tienen que llevar a Occidente y lo están llevando. Que la gente mire lo que fue Estados Unidos en época de Ronald Reagan y que mire lo que es ahora en época de Joe Biden. O sea, que mire la gente lo que ha sido, que mire lo que llegaron a ser determinados líderes, por ejemplo, en Europa, como Margaret Thatcher, o lo que llegó a ser, por ejemplo, Juan Pablo II, directamente como papa, y que miren lo que tenemos ahora. Es decir, nos han ido llevando a una posición de debilidad absoluta y quien ha ganado en eso ha sido quien se ha llevado la industria, China, quien se ha llevado la tecnología, China, quien se ha llevado el control armamentístico, Rusia, y quien se ha llevado el control energético, Rusia. Carlos, este encontronazo entre Podemos y PSOE ha sido simplemente uno más de los muchos que han protagonizado y no parece que vaya a poner en peligro la coalición. Pero algo les debe haber asustado, porque después de la contundencia de Ione Belarra, de Irene Montero, atacando a Sánchez por el envío de armas, de repente ha tenido que salir Isa Serra a hacer de bombero, como diciendo, no sé, como si se hubieran dado cuenta de que corrían el riesgo de perder su puesto en el gobierno. Vamos a ver, no se van a ir ninguno de ellos, ni van a desestabilizar nada,
Uno, por una cuestión personal, perdón por el comentario, si suena despectivo, lo siento mucho, que hubiesen currado algo más y que hubiesen estudiado algo más, ¿sabes? A lo mejor la época de los botellones tenía que haber sido más corta y la académica más larga, ¿yo qué quieren que les diga? Y desde luego la profesional ni corta ni larga, tendría que haber existido. No se van a marchar por una cuestión personal y es que ¿a dónde van a ir para mantener un nivel de vida como el que tienen ahora? Es que no los contratarían en ningún sitio ni por un tercio del sueldo, ¿vale? Punto uno. Y punto dos, no se van a ir por una cuestión política. Y Pedro Sánchez tampoco va a debilitar esa alianza ni los va a empujar para que se vayan por una cuestión política. Si seguimos con el razonamiento de lo que yo acabo de explicar, en el fondo siempre ha habido una unión de izquierdas. La derecha, de hecho, en esto ha fallado. Ojalá tuviésemos un comportamiento mucho más de entendimiento entre distintas derechas. Lo digo, fíjate, no lo estaba pensando en términos de PP-Vox, pero oye, ese ataque famoso de la extrema derecha, mira, hijo, si con quien tienes que entenderte es con quien tienes que entenderte. Déjate de mirar permanentemente al PSOE, que esto ya da vergüenza ajena. Pero la izquierda siempre ha trabajado en este tipo de coaliciones. Tú fíjate, por ejemplo, en el Grupo de Puebla, ¿quiénes están representados? Está Adriana Lastra, está José Luis Rodríguez Zapatero, y ahí están todos los partidos comunistas. Y José Luis Rodríguez Zapatero y Adriana Lastra, en teoría, son Partido Socialista, ¿verdad? Pues está en unión en foros internacionales con el Partido Comunista, ¿vale? Esto ha ocurrido siempre y esto va a seguir pasando. Y no se va a marchar ninguno porque, en el fondo, para el mismo Putin, por mucho que diga, le viene mucho mejor que esté aquí un Pedro Sánchez. O sea, nosotros seguimos haciendo cosas que son auténticas aberraciones. En noviembre del año pasado prohibimos, denegamos una solicitud que había de explotación de un yacimiento de uranio en Salamanca. Y tú dices, pero bueno, ¿a España no le interesa tener yacimientos de uranio? ¿No le interesa desarrollar la energía nuclear? Por supuesto que sí. ¿A quién no le interesa? A aquel que te envía el gas. Entonces nosotros seguimos, a fecha de ahora, seguimos fabricando nuestra hiperdependencia de determinados países. ¿Quién te haría eso? Eso te lo hace un Pedro Sánchez que depende de estos y te lo hacen estos que dependen de Pedro Sánchez. En el fondo, Putin sabe perfectamente y el comunismo sabe perfectamente que hay momentos en los cuales el decalaje, el golpe que tú puedes tener en opinión pública es excesivo y que en esos momentos pues hay que aliviar un poco y dar la sensación de que eres prooccidental, de que eres un tío sensato, de que hoy como lloro, qué de corazoncitos les pongo a los ucranianos, pero lo cierto es que no movemos ni un solo milímetro para eliminar nuestra hiperdependencia. ¿De quién? De quien asesina ucranianos. Fíjate, hay un cálculo que es asqueroso el llegar a él, sobre todo porque es que es real. Para que nos hagamos una idea, con la subida del precio que ha tenido el barril Brent y del precio que ha tenido el gas, en los 12-13 días que llevamos de guerra de Rusia contra Ucrania, le hemos metido más de 2.000 millones extra, simplemente por la elevación del precio en la compra de materias primas que realiza toda Europa a Rusia. ¿Sabéis cuánto cuesta ese periodo de 12 días en gasto militar de Rusia? Evidentemente habrá sido más porque en la guerra gastas más, pero si coges su gasto militar anual y lo divides entre todos los días del año y lo multiplicas por los 12 días de esa campaña hasta ayer, del ataque a Ucrania, sale un coste en esos 12 días de unos 1.600, 1.650 millones. Es decir, en condiciones estándar, a Rusia, por la subida del precio de los carburantes, no solamente no le habría costado el ataque, sino que le habría salido rentable el ataque. Es así de nauseabundo el tema. ¿Por qué? Porque hemos fabricado esa hiperdependencia. Si de veras queremos defender las vidas de los ucranianos, lo que tenemos que hacer es romper nuestra hiperdependencia de este tipo de países y tener una fuente de energía en la cual dependamos de democracias. El mercado del uranio está 25% controlado por Canadá, 19% controlado por Australia, 5% controlado por Estados Unidos. Simplemente con esos países, por cierto, está Ucrania también, que tiene el 2% y ahora se lo va a zampar Rusia. Simplemente con depender de esos países estarías ya dentro de más del 50%, incluido Ucrania, estarías dentro del 50% del mercado de uranio. Y hemos decidido, supuestamente, libremente, depender de países que son dictaduras que luego te invaden y te asesinan a pueblos enteros. Ese es el tema, efectivamente. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Señor Sigüenza, ¿qué le parece? Bueno, creo que es una situación muy interesante la que se está dando ahora mismo en el Gobierno. Por una parte, creo que estas declaraciones, lejos de ser un patinazo de, en este caso, Ione Belarra, están perfectamente orquestadas. Es decir, Ione Belarra estaba hablando en ese momento para su público más cercano, al que le tiene que enardecer y al que le tiene que demostrar que ellos son la auténtica alternativa de izquierdas a este Gobierno. Es decir, es un doble juego y un doble discurso muy interesante en el que dice, por una parte, soy Gobierno, pero que sepas que yo soy la parte buena del Gobierno y aquí tú puedes confiar en mí, porque yo estoy en contra de la guerra. Otra cosa es lo que haga yo luego
porque, claro, soy gobierno y entiéndeme, tengo que hacerlo, ¿no? Y en ese caso, pues no pongo ningún reparo en que se envíen armas, en que se apoye militarmente, en este caso, militarmente me refiero con el envío de armas a Ucrania, ¿no? Y esto es una necesidad que tiene, creo, Podemos, porque la sangría de votos que está sufriendo es enorme, ¿no? Es decir, no solamente la sangría de votos por el desgaste que tiene estar en el gobierno y estar en el gobierno además como si dijéramos siendo la parte débil, ¿no? Todos los gobiernos cuando ha habido una coalición la parte que menos aporta, o sea, la parte más débil siempre sufre más y suele perder votos, sino que aparte porque tiene dentro de ese grupo de Podemos un elemento extraño que es Yolanda Díaz, que les está robando también más votos y les está haciendo creer o está haciendo creer al electorado que hay una alternativa mucho mejor que la suya, ¿no? Entonces creo que toda esta escenografía pues realmente es algo que está perfectamente planificado y que de hecho al PSOE también le viene muy bien. ¿Por qué? Porque en el sentido contrario o en el otro lado de las cosas tenemos al PSOE que se está reforzando porque dice, mirad, nosotros somos el partido de Estado. ¿No veis lo que dicen esta gente? Que están muriendo ucranianos y no les quieren ayudar militarmente, ¿no? En fin, al final es una situación que aparentemente es de discordia, pero en el fondo ganan todos, ¿no? Y bueno, pues inicialmente este es mi análisis. Pedro Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, te pongo un ejemplo práctico. ¿Tú crees que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se llevan bien? ¿Se quieren? ¿Se empatizan? No. Se necesitan. Se necesitan. O sea, las alianzas en este tipo de gobiernos y más de ese signo ideológico obedecen a un carácter estrictamente utilitario. Eso de que van a salir, de que reculó, sí, reculó para los periodistas que estaban ahí, pero entre ellos deben lanzarse puñales con ligas en los comités, ¿cómo se le llaman? En los consejos de ministros y en esa reunión. Pero odiándose así, y lo de odiarse es una metáfora, se necesitan. Y por necesitarse van a mantenerse unidos, así como el ejemplo que yo te pongo a veces de la garrapata agarrada así, así van a permanecer. Entonces no se espere nada de ese tipo de declaraciones. Yo creo que hay cosas que yo escuché atentamente a Carlos Cuesta. Yo insisto, la Rusia de hoy no es la Unión Soviética, ni de lejos, no es la Unión Soviética. Y hay cosas que se dicen porque nos arrastran los medios, hay cosas que se dicen porque están de moda, pero si tú me preguntas a mí, no es una cuestión de no a la guerra. En mi tierra decimos, en pelea de tigre no se mete burro pollino. Entonces, si tú me preguntas, ¿mandarle armas a Ucrania? No. ¿Por qué lo hacen? Porque se lo exige la Unión Europea. Porque lo que hablamos aquí la otra vez, cuando hablamos de la Blas de Lezo y del Meteoro, que se habían ido maniobras antes, si tú formas parte del club, tienes que cumplir con los requisitos que te imponen el club. Pero creo que son 1 o 2 blancos nucleares que están sobre España. Entonces tú, reitero, o sea, este ejemplo, en pelea de tigre no se mete burro pollino. ¿Se me mete? No. Hay una cuestión que no está definida y creo que lleva añísimos no definida por parte del gobierno de España, que se llama el interés nacional. Y en función de ese interés nacional, la definición de mi política exterior. En este problema que estamos viviendo ahorita, las líneas no son absolutas, es decir, no están todos los malos de este lado, ni están todos los buenos de este otro lado. Tanto es así que ayer visita Venezuela, la tiranía venezolana, una comisión de altísimo nivel del gobierno de Joe Biden. ¿Para qué? Para reabrir, levantar las sanciones y reabrir el envío de petróleo a las refinerías venezolanas que están en Citgo. Que por cierto, como anécdota o como historia, Venezuela tuvo por mucho tiempo con la Unión Soviética un acuerdo. Venezuela, así como tiene Citgo en Estados Unidos, tenía una compañía en Alemania que se llamaba Febaol. Y la Unión Soviética mantenía a Cuba con hidrocarburos.
Entonces el acuerdo fue que para alimentar las refinerías de Feba Oil en Alemania, Venezuela le dijo a la Unión Soviética, yo le mando ese petróleo a Cuba y tú ponme petróleo tuyo en la refinería de Alemania. O sea, en estas cosas, sin duda, y aquí es donde estamos todos mordiendo el peine, porque esto es para flipar en colores, como ustedes dicen, que los comunistas, marcados comunistas y que se autoproclaman comunistas en España, le dicen a la derecha española que ustedes son el partido, y el otro le dice que la Rusia de hoy es la Unión Soviética del pasado. O sea, esto es para alucinar. Don Fernando. Si hay una cosa que es clara, que aparte de lo que han dicho los compañeros, si hay una cosa clara, los partidos comunistas, si tienen una cosa que es común denominador en todos, es que son transparentes, no mienten, o sea, no van muchas veces de frente. Los partidos comunistas son transparentes, en el que les ves venir, es decir, saben perfectamente cuáles son sus intenciones, sus aviesas intenciones. Y en este caso, lógicamente, al gobierno español socialcomunista, no le queda más que jugar la baraja con el mejor trilero que existe ahora mismo para poder jugar ese tipo de juego de cartas, que no deja de ser el presidente Sánchez. Es decir, con lo cual, tienen al mejor trilero. ¿Qué necesidad hay ahora mismo? Digo, y sobre todo porque si hay una cosa que está clara, es que cualquier país, pero incluso si se lo extrapola usted y se lo lleva a su persona, es decir, uno es más libre cuando menos necesita, o cuanto menos necesita del que está al lado. Es decir, España siempre nos hemos, no sé si por una reminiscencia del pasado, nos hemos visto abocados a tener siempre que depender de países terceros. Es verdad que no hay ningún país que tenga posibilidad de tener recursos propios en sus materias primas y necesite de terceros, pero la dependencia que tiene España, como antes ha dicho Carlos, a terceros países y sobre todo a países que son realmente muy inestables desde el punto de vista sociológico y político, como lo es Rusia o como lo es Argelia en el caso del gas. España, no sé el número de centrales nucleares que hemos llegado a tener, pero sí que es verdad que hemos desperdiciado en aquella ocasión, cuando ahora tenemos que comprar lamentablemente la energía eléctrica a Francia, que es el primer país que hay en Europa con más centrales nucleares. No, esto no es la Agenda 2030, la Agenda 2030, a Ione Belarra, a esta ministra no habría que decirle un par de cosas. Está claro que las implicaciones económicas de este conflicto son enormes. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar justamente de eso, de cuáles están siendo las relaciones entre las empresas españolas que operan en Ucrania y en Rusia o las empresas y profesionales rusos y ucranianos que trabajan habitualmente en España. Lo hacemos tras una pequeña pausa. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso.
¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar en llegar a casa unos 10 minutos y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La guerra en Ucrania es una tragedia humanitaria de un gran alcance, pero también una amenaza para el orden mundial y un golpe con nefastas consecuencias económicas. Ante el inicio de la invasión, las bolsas reaccionaron con importantes caídas. El precio subió por encima de los $100 por barril y en Europa los precios del gas natural se dispararon un 70%. El Fondo Monetario Internacional ha advertido del severo impacto que este conflicto va a tener en la economía mundial y ha destacado que los países con lazos económicos con Kiev y Moscú están expuestos a un riesgo especial de sufrir escasez de bienes e interrupciones en las cadenas de suministro. Muchos empresarios rusos quieren mantener sus inversiones en España. Temen que les puedan bloquear las cuentas y las transacciones. Darío Samaniego es el CEO de Sinergia Consulting, empresa especializada en el asesoramiento a empresarios del este de Europa. Cuenta con una importante cartera de clientes de Rusia y de Ucrania. Es un experto en la consultoría judicial y empresarial con más de 30 años de profesión, que lleva más de 22 años trabajando en el mercado ruso. Don Darío Samaniego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Javier? Bueno, me imagino que ve usted con una gran preocupación la situación que se está viviendo de guerra en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Sí, efectivamente. Lógicamente, no es una situación que vaya a beneficiar a priori a la situación geopolítica actual, pero bueno, en cada situación siempre hay una oportunidad. Al margen del drama humanitario que supone, ¿qué consecuencias económicas cree usted que puede llegar a tener este conflicto? Bueno, yo creo que consecuencias económicas para España, no sé para Europa, pero para España no serán excesivamente grandes. Yo creo que va a presentar más que nada una oportunidad, más que otra cosa, sabiéndolo enfocar bien, evidentemente. ¿Qué le están transmitiendo sus clientes rusos y ucranianos en estos momentos? Bueno, lo que me están transmitiendo es algo bastante obvio, la necesidad de adaptarse a la nueva situación, adaptarse y continuar. Rusia en general y la Federación Rusa, Ucrania y los países de la esfera soviética, antigua Unión Soviética, son países que están acostumbrados a estos cambios. Entonces, no nos puede parecer tampoco extraordinario que tengan asumido estos problemas de alguna forma, lo llevan casi en el ADN, ¿no? Nosotros no tanto, pero bueno, ellos sí están dispuestos a adaptarse a la nueva situación. Me imagino que una de las grandes preocupaciones que le deben transmitir a usted es la posibilidad de haber bloqueado su capital en algún banco y no poder operar, ¿no? Sí, evidentemente. Además, es importante conocer que una cosa son las limitaciones que impone
la Unión Europea y otras son las limitaciones que impone cada banco, son cosas diferentes. Es decir, podemos estar expuestos a una serie de problemas que pueden venir o que pueden afectar a grandes fortunas, que no es el caso de la mayor parte del empresariado ruso, pero luego hay otro tipo de sanciones que no son las oficiales, por decirlo así, que sí que van a afectar a este tipo de empresario medio y son sanciones no oficiales que toman los bancos y que van a hacer que se limite la transacción de capital entre España y Rusia o entre Unión Europea y Rusia. Y evidentemente eso es una limitación que hay que buscar cómo resolverla, efectivamente. Y supongo, señor Samaniego, que otra de las preocupaciones que tienen también es la posibilidad de que vean afectadas sus exportaciones, pues por ejemplo de acero, me imagino. Pues sí, pero volvemos un poco a lo de antes. Los países del este en general son bastante creativos y no es la primera vez que hemos sufrido una situación parecida. Y bueno, realmente os puedo inmediatamente comentar casos de hoy mismo y de ayer, empresarios que están buscando hacer llegar su exportación a Europa a través de otros canales. Esto ya es una cuestión conocida, que ya se ha hecho en otros conflictos y en otras situaciones. Pero sí, evidentemente el empresario ruso no se va a quedar sentado en su casa esperando ver cómo la economía se hunde. Buscarán otras vías y esas vías las conocemos. Son vías que cumplen perfectamente con las sanciones, que no van a infringir ninguna normativa y ninguna de las limitaciones que se han establecido y que harán que al final la economía fluya. No puede ser de otra manera. Entiendo que esa es una de las ayudas que desde empresas como la suya se puede aportar a este tipo de clientes, ¿no? Ofrecerles alternativas en caso de bloqueo de situación como esta. Pues sí, efectivamente, porque al final se trata de favorecer que dentro de una situación de conflicto como es la actual, en la cual las posibilidades que barajamos para poder resolver un problema se reducen, encontrar la más adecuada. Efectivamente, y como ya comentaba antes, no es la primera vez que hemos tenido que afrontar una situación así. Es verdad que en esta ocasión es mucho más grave, una situación que se percibe también de una forma mucho más virulenta, porque tenemos imágenes en directo que a lo mejor hace años no teníamos. Entonces, quizá otras crisis no han transmitido la gravedad que transmite esta, pero no se diferencian demasiado de otras crisis. Las soluciones, claro que sí, las aportamos y, creo que, de hecho, nuestra especialidad precisamente es encontrar el canal adecuado para poder continuar hacer fluir la economía sin que tenga una parada importante que perjudique gravemente tanto a esos empresarios rusos como a los españoles, que reciben también muchas materias primas de la Federación Rusa, efectivamente. Y cuénteme, don Darío, ¿qué recomendaciones les hace usted, como experto que es en la materia, a sus clientes? Me imagino, bueno, lo que comentaba antes, que no parar, ¿no?, que buscar alternativas a la situación. Bueno, por desgracia, se sabe que los tiempos de guerra son tiempos de oportunidades. Nosotros siempre queremos ver la situación desde el punto de vista positivo. Es decir, cuando la economía se mueve, la economía ayuda a resolver los problemas. La economía suele ser, en muchas ocasiones, la razón de que un país se encuentre en una situación buena, de que en un país no haya conflicto, o puede ser también la causa en una mala economía de que lleguen esos conflictos. De hecho, no hace falta decir que la Federación Rusa ha tenido 2 años muy perjudiciales para su economía, coincidiendo con la pandemia, y no se excluye en absoluto que eso tenga mucho que ver con la situación actual. La recomendación, no perder una oportunidad que se pone ante nosotros. Hay que ser creativo, hay que buscar esas oportunidades, y las oportunidades son tanto para los empresarios rusos como para los empresarios españoles. No hay que pensar que en una situación de guerra todo va a ser peor. No, hay fórmulas para que podamos aprovechar ciertas situaciones y convertir algo negativo en positivo. Siempre hay que pensar en positivo. ¿Cuál es la actividad de su empresa, de Sinergia Consulting?
Bueno, básicamente se trata, yo lo reduciría a buscar oportunidades y buscar sinergias. De ahí el nombre de nuestra empresa. La sinergia, porque lo que buscamos es que haya digamos, tratamiento con el cliente que le permita encontrar salida adecuada y poder crear vía en España o en Rusia de negocio con otros empresarios. Buscamos que exista esa complicidad y buscamos las oportunidades, tanto a nivel de inversión como en cuestiones de exportación e importación, que también trabajamos con clientes que son, por ejemplo, proveedores de materias primas. Es muy importante puntualizar que independientemente de la situación en la que estemos, nosotros podemos aportar esa solución que necesita el empresario tanto español como de Europa del Este. Y cuénteme, don Darío, ¿cómo consigue usted entrar en un mercado que me imagino no debe ser nada difícil, como el ruso y el ucraniano? Bueno, yo más que decir que entré en ese mercado, yo muy joven me instalé en ese mercado y ya no salí de él. Es decir, mi historia empieza hace ya muchísimos años. Mi historia va muy relacionada con la de mi empresa, porque, bueno, en definitiva, en cierto modo, soy el pilar central que soporta muchas de las especialidades que ahora tratamos con diferentes profesionales que colaboran o que trabajan en nuestra empresa. Ya le digo que el mercado ruso para mí es un mercado en el que no entré, en el que me situé y del que nunca salí. Y cuénteme una curiosidad, ¿gestiona usted a más rusos y ucranianos que quieren invertir en España o a más españoles que desean abrir mercado hacia Europa del Este? Bueno, yo diría que el empresario español en ese sentido es un poco, permítame la palabra, cobarde. Tiene más miedo de invertir en un mercado que no conoce. Realmente para el español el mercado ruso y el mercado ucraniano y los de la antigua, los países de la antigua Unión Soviética son muy desconocidos y, bueno, no es lo que ocurre, por ejemplo, en Italia, donde existe una tradición de muchísimos años de invertir en lo que fue la Unión Soviética y después Rusia. Por lo tanto, el empresario ruso y el empresario ucraniano en ese sentido son más valientes. Nosotros tenemos más clientes de Europa del Este que están dispuestos a traer dinero a España y a invertirlo en España. Es así. Usted abrió su empresa en Alicante, pero en el año 2017 decidió trasladar su sede social a Miami. Ahí justamente le estamos viendo en una fotografía en la Cámara de Comercio de Miami. Cuéntenos, ¿por qué decidió hacerlo? Bueno, fue casi que una oportunidad. Las oportunidades no se pueden dejar pasar y es lo que hicimos. Tengo clientes en Estados Unidos que son de origen ruso. Decidí visitar a uno de ellos y encontré una situación muy curiosa, y es que en Miami hay una gran colonia de rusos y, bueno, no todos están adecuadamente asistidos. Si a eso añadimos que Miami es un punto estratégico para el comercio con Latinoamérica, creímos que era muy conveniente el disponer al menos de una pequeña oficina que atendiese a nuestros clientes en aquella zona. Y así hicimos. Después ya, la aventura con la Cámara de Comercio pues fue una aventura muy bonita, en la cual también por casualidades pues me invitaron a formar parte de ella. Conocí a gente muy emprendedora, muy válida, que nos ayudó a ir trazando ese camino que todavía a día de hoy pues estamos creando. Pero entiendo que no por eso ha abandonado usted el mercado español, ¿no? No, todo lo contrario. Volvemos a lo de antes. Nuestra empresa son sinergias. Las sinergias hay que captarlas en todas partes. Es muy curioso ver cómo cuando trabajamos descubrimos que en cualquier parte del mundo se puede encontrar una oportunidad. En Estados Unidos, en Miami, hay muchísimas oportunidades. Y hay oportunidades que pueden aprovechar nuestros clientes. Nosotros lo que queremos precisamente es eso, ¿no? Que entiendan que nosotros le podemos introducir en esos mercados
y le acompañamos para que descubran esas oportunidades y hagan uso de ellas. Por cierto, don Darío, no quiero desaprovechar la oportunidad para comentar una cuestión bastante curiosa. Tengo entendido que usted consiguió la exclusiva para vender la casa de Gloria Estefan en Miami, una mansión en Star Island valorada en unos 30 millones de dólares. ¿Qué nos puede contar acerca de esa curiosa operación? Bueno, bien, vale. Esa operación fue muy interesante porque vino a través de una persona que a día de hoy es socio mío y que en aquel momento era vicepresidente de la Cámara de Comercio. Gracias a esta persona empezamos a conocer a otros empresarios muy interesantes del mundo, sobre todo de la inmobiliaria, que en ese mundo nos movemos también mucho a nivel de inversión. Y bueno, en una reunión conocimos a la persona, al realtor, que llevaba en exclusiva esa propiedad. Le propusimos asesorar a la familia Estefan en este tema y bueno, y tuvimos una cita en la que visitamos su vivienda y le propusimos llevar su producto fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos la exclusividad del realtor es total, no puede nadie más vender salvo el realtor que se ha asignado, pero fuera de Estados Unidos es posible que nosotros podamos representarle y ofrecer el producto a otra gente, y de hecho lo hicimos. Lo que pasa es que, bueno, no fructificaron nuestras negociaciones, finalmente se vendió, hicieron una buena venta y hoy nos queda por muy buen recuerdo de esta historia, sí. Bueno, supongo que conocería usted a Gloria Estefan, claro. Claro. No todo el mundo puede decirlo. Es una familia estupenda, es una familia muy sencilla. Yo creo que mereció la pena ver en dónde vivían y cómo vivían, independientemente de que evidentemente la propiedad es cara, la sencillez de la persona se veía en el entorno donde ellos vivían. La verdad es que fue muy interesante, efectivamente. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, cuénteme, ¿cómo cree usted que finalizará este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, este conflicto solamente puede terminar de una forma, y es con la paz. El final de cualquier guerra siempre es ese. El problema es cuándo se llega a esa paz y de qué forma. Yo estoy convencido de que hoy en día el factor económico es mucho más importante que otros factores políticos, estratégicos, y por lo tanto entiendo que va a haber una presión muy fuerte dentro de Rusia, no fuera, dentro de Rusia, para que Putin tome una dirección diferente a la que lleva a día de hoy. Yo creo que el conflicto en sí deberá de acabar pronto, no puede tener mucho recorrido, no es soportable por un país como Rusia, que aunque parezca que no, tiene una economía entre la de España y la de Italia. Es decir, nosotros no podríamos en España soportar un conflicto de ese tipo a nivel económico, pues evidentemente Rusia mucho menos, que multiplica su territorio y multiplica su población por 3, y el territorio por mucho más. Entonces, no es soportable un conflicto como este por muchos intereses y por muchos beneficios que te traiga luego, incluso anexionarte un territorio como Ucrania, que además no va a pasar. Y terminamos casi con un deseo. ¿Cree usted que volverá pronto la normalidad a las transacciones con estos dos países? Sin duda, lo tengo claro. La economía siempre fluye, siempre fluirá, y estoy convencido de que gracias a la economía conquistaremos la paz. ¿Será antes, será después? Bueno, es cuestión de tener fe en que eso ocurrirá, pero estoy seguro de que al final la economía se abre camino. Pues esperemos que así sea. Don Darío Samaniego, CEO de Sinergia Consulting, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues de inmediato vemos cómo evoluciona el conflicto entre Rusia y Ucrania. Les hablamos también de las relaciones de Vladimir Putin con otros países y dónde tiene sus apoyos. Será detrás de una pequeña pausa, pero antes, si me permiten, quisiera hablarles del nuevo y revolucionario colchón del que todo el mundo está hablando. Se trata de Senso Executive, un colchón con ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad. No se trata de
dormir, se trata de descansar. Con su copa viscolástica Multi-Air de poro abierto para mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad del colchón, tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101 y si no le gusta durante un año, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La Razón te regala la botella térmica más resistente, 5 capas con cuerpo de acero inoxidable, exterior antideslizante e interior cerámico para respetar los sabores y mantener la temperatura hasta 24 horas. Boca extra grande para hielo, incluye 2 tapones herméticos y su funda de neopreno. Llévatela gratis este sábado a la cartilla con La Razón.